Toda esta semana vamos a estar a partir de las 7 de la noche compartiendo un mensaje de esperanza, un mensaje de la palabra de Dios. En estos días de confinamiento, en estos días de cuarentena, les hago la invitación para que se queden en casa. No salgas, a menos que sea por algo de vital importancia. Debemos cuidarnos y cuidar a nuestras familias. El mensaje de esta noche vamos a centrarnos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, y vamos a leer el versículo 21, que es el versículo donde se concentra nuestro mensaje en esta noche. Así que el versículo 21 del Evangelio según San Mateo, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Imagínense esta escena. Jesús empieza a profetizarle a sus discípulos, a decirles: es necesario, yo necesito ir a Jerusalén. Pero ellos pensaban que él iba a Jerusalén a coronarse rey, a proclamarse rey, porque era lo que el mundo estaba esperando. El mundo estaba deseando que Jesús se coronara rey. Los discípulos estaban deseosos porque era lo que habían estado esperando durante más de 3 años, mientras lo seguían, mientras veían los milagros que él realizaba, mientras veían todas las sanaciones, alimentar a muchas personas. Ellos decían: este es el hombre que nosotros necesitamos, este es el hombre que nos va a sacar de la pobreza, este es el líder que nosotros necesitamos para que esta nación esclavizada por los romanos ahora tome un nuevo rumbo. Pero saben, Jesús tenía otros planes. Y los planes nuestros nunca son los de Dios. Los planes de Dios son muy diferentes a los planes nuestros. Así que Él le dice a sus discípulos, Él dice que desde entonces comenzó a declarar, dice el apóstol San Mateo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Quién de los discípulos de Cristo quería verlo muerto? Ninguno. Todos querían verlo, pero como un rey que venía a defender a su nación, que venía por fin a decir: aquí voy a tomar el trono en este mismo instante. ¿Saben? El versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de mí mismo. En ninguna manera esto de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús le dice a Pedro: quítate, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué será que él le dice: apártate de mí, Satanás? ¿Saben? Él lo dice porque Jesús en realidad no vino a tomarse el reinado aquí en la tierra. Él vino humilde. Él vino a padecer. Él vino a morir por ti y por mí. Porque al morir nosotros podemos hoy obtener la salvación tan anhelada que deseamos. ¿Qué tal si Él
no hubiese muerto por nosotros. El que iba a ganar si Jesús no muriese por nosotros era Satanás, porque Satanás es el que había estado planeando que Jesús no muriera por nosotros, porque Él murió fue por nuestra salvación. Y lo podemos mirar en el versículo 24 de Mateo 16. Estamos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, que Jesús da 3 razones por las cuales nosotros necesitamos para seguirlo a Él. El versículo 24 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué más? Y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Saben? Seguir a Jesús para muchas personas no es fácil. Y es que no es fácil para ninguno, al menos que nosotros le pidamos su bendición, pidamos que Él nos dirija, que Él nos acompañe. Porque en realidad no es fácil seguir a Jesús. ¿Y saben por qué no es fácil seguirlo? Porque nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Para poder seguirlo a Él tenemos que dejar a un lado muchas cosas que nos divierten, muchas cosas que pensamos que es gozar la vida. En muchas ocasiones algunas personas piensan que gozar la vida es estar en una cantina tomando trago. Otros piensan que gozar la vida es andar de arriba abajo disfrutando con, entre comillas, los placeres de este mundo. Pero Jesús dijo que si queremos llegar a Él debemos negarnos a sí mismo. Si nosotros negarme a mí mismo, es que yo no voy a seguir los placeres de mi vida, sino que voy a seguir lo que a Cristo le agrada. Voy a vivir en sus caminos, voy a andar como Él anduvo. Jesús quiere que nosotros tomemos un rumbo diferente. Y saben, mis queridos amigos y hermanos, nosotros necesitamos volvernos a Cristo. En estos momentos de crisis, cuando el mundo está paralizado, nunca pensamos nosotros que el mundo fuera a estar paralizado por un virus, por una pandemia. Jamás pensamos eso, pero hoy lo estamos viviendo. Estamos en una crisis existencial. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si al pasar este COVID-19 nosotros vamos a estar para contarlo. Lo que quiere decir que es el momento para que nosotros entreguemos nuestras vidas a Cristo Jesús, nos acerquemos a Él. Él vino a hacer un sacrificio por nosotros. Él vino a esta tierra, fue a morir. Cuando Cristo, Él dice que es necesario que Él vaya a Jerusalén. Jerusalén en ese tiempo era la capital del mundo, pero sin embargo en Jerusalén era donde más odiaban a Jesús. De Jerusalén lo habían corrido varias veces, que habían querido apedrearlo. Así que Él ahora planea entrar a Jerusalén y entra y manda a sus discípulos que le busquen un pollino, un burro que nadie había montado. Y Él manda que lo busquen. ¿Saben? El rey de este mundo ahora empieza a cabalgar en un pollino y empieza a entrar a Jerusalén y empieza las aclamaciones y empieza a gritar la multitud, a decirle: bendito el que viene en el nombre. Y saben, cuando a Él lo aplaudían, llegaron unos fariseos,
unos escribas y le dicen: ¿por qué permites que te digan que vino nuestro rey? Y él les dijo: si ellos callan, las piedras hablarán. Y así Jesús entra, pero cuando él entra y sube al monte de los olivos, antes de descender a la ciudad amada, a Jerusalén, él empieza a exclamar unas palabras que las encontramos en Mateo el capítulo 23, los versículos 7 al 39. Y él se lamenta con Jerusalén, empieza a llorar. Y saben, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Vuestra casa os es dejada desierta, pues os digo que desde ahora no volveré hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Saben? Jerusalén era la ciudad amada, pero era la ciudad también que había rechazado a Cristo Jesús. Era la ciudad que había rechazado a Jesús. Por eso hoy queremos que no se repita la historia en nosotros. Que nosotros, como hijos de Dios, le podamos seguir, lo podamos honrar, lo podamos glorificar, le podamos dar la bienvenida a Jesús a nuestras vidas. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17, el versículo 25, Jesús continúa diciéndole a sus discípulos lo que él va a padecer. Capítulo 17 de Lucas, el versículo 25. Dice así la palabra del Señor: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé, así también será como en los días. Y dice el versículo 25: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Qué era necesario Jesús pasar? Era necesario ser desechado. Era necesario que él padeciera todo lo que nosotros ya sabemos que él padeció. Capítulo 22, versículo 37, nos dice: os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Todo esto que le iba a acontecer a Jesús ahora estaba profetizado, porque lo había profetizado el salmista David en el Salmo 22 y también Isaías. Ahora miremos algo más. Y vamos al capítulo 3 del Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 3 también habla de algo interesante que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y él mismo dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Ah! ¡Qué maravilla! La muerte de Jesús fue por amor a ti y por amor a mí. Él vino a este mundo no a padecer en vano. Él vino fue a morir por amor.
Y el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús está al control de este mundo. Jesús está dispuesto, mis queridos hermanos y amigos, a restaurarnos, a rescatarnos, porque su muerte no fue en vano. Él vino porque Él vino a morir por nosotros, porque Él quiere la salvación de cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para recibir esa salvación tan anhelada? Vayamos a San Juan el capítulo 12, los versículos 32 y 33. San Juan 12, 32 y 33. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, Jesús murió para atraernos a nosotros a Él, para que asimismo nosotros hoy le podamos aceptar en nuestras vidas, abrir nuestro corazón a Él. Y Él decía esto mostrando de qué clase de muerte iba a morir. Y era la muerte de cruz. Saben que la muerte que padeció Cristo no fue una muerte cualquiera. Es la muerte de cruz. Era la muerte que se le daba a los peores criminales. El que era colgado en un madero era maldito. Y el pueblo de Israel desde el principio lo practicó. Y vamos a Josué para que miremos un ejemplo. Josué 8, 29. Josué, el capítulo 8, el versículo 29. Dice Josué, vamos a leer desde el versículo 28. Josué quemó a Ai y le redujo a un montón de escombros, desolada para siempre hasta hoy. Al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitaran del madero su cuerpo y lo echaron a la puerta de la ciudad. Luego levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. ¿Saben? Josué colgaba a los reyes que capturaba en el madero, los crucificaba. El capítulo 10, el versículo 26, también nos muestra otra historia parecida. Después de esto, Josué lo hirió, lo mató y lo hizo colgar en 5 maderos. Allí quedaron colgados hasta caer la noche. Saben, esta muerte era para los peores criminales. Y fue la muerte que Cristo vino a padecer por nosotros. Por eso cuando Él estaba en el Getsemaní, Él le decía al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad, ¿sabes? Cristo vino a padecer por ti y vino a padecer por mí. Hoy, lo mínimo que nosotros debemos hacer es darnos a Él, entregar nuestras vidas, abrir nuestro corazón. En Apocalipsis Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo Jesús quiere salvar tu vida. Cristo Jesús quiere entregarse. Quiere que tú le des tu vida a Él. Le abras tu corazón, le digas, Padre, en estos momentos de crisis,
tenemos la oportunidad, una oportunidad maravillosa que quizás no han tenido muchas personas, y es la que nosotros debemos entregarnos a Cristo. Nos está dando la oportunidad. Miren, anteriormente a veces nos cansábamos de estar por fuera, decíamos, no me queda tiempo para nada. Ahora que estamos en la casa, quizás muchos nos estamos quejando porque nos queda mucho tiempo libre. Qué bueno sería que ese tiempo libre lo aprovechemos para estar cerca de nuestro Dios. Lo aprovechemos para el estudio de la Biblia, lo aprovechemos para leer las Sagradas Escrituras y encontrarnos con Jesús a través de su Santa Biblia, leer las últimas escenas de su vida que nos dejan grandes mensajes de vida para vida. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. Queremos que en tus mensajes envíes tus motivos de oración. Queremos orar por ti, queremos estar orando toda esta semana por tus pedidos. Así que envía tus mensajes y coloca ahí tu pedido de oración, que vamos a estar orando por ti. Y si tienes algún pedido en este momento y quieres que oremos ahora mismo, puedes escribirlo y vamos a estar orando como día, y vamos a estar orando toda esta semana por esos pedidos de oración que cada uno de ustedes tenga. Les queremos agradecer por estar conectados en esta noche. Hoy fue nuestra primera noche. Mañana continuaremos a las 7 en punto de la noche. Vamos a estar conectados, mis queridos hermanos, y quizás vamos a tener tiempo para interactuar. Vamos a tener tiempo para poder conversar un poco acerca de los temas que vamos teniendo, y los invitamos para mañana a las 7 de la noche. Pero antes de cerrar, quiero hacerles una invitación. Si ¿cuántos de ustedes hoy, colocando un amén, le quieren decir al Señor: Señor, yo quiero entregarte mi corazón, quiero abrir la puerta de mi corazón para que tú entres a Él, para que vengas y cenes conmigo, para que tú me libres de esta pandemia, para que tú suplas cada una de mis necesidades y me ayudes a poder salir de esta crisis tan tremenda por la cual está atravesando el mundo? Así que vamos a orar por los padres de Pablo. Ahí tenemos la oración por los padres de Lady Casas. Vamos a orar por la salud del nieto de la hermana Etel Barón. Vamos a orar por los padres de Pablo Alejandro Serrano. Así que, y todos los que tengan sus pedidos de oración, colóquennos, que los vamos a tener en oración con la ayuda de Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Eterno y santo Dios que estás en el cielo, agradecemos que estamos contigo en esta noche, porque nos has permitido disfrutar de una porción de tu santa palabra. Gracias porque tú, sabiendo lo que venías a padecer, conociendo cómo el ser humano te iba a tratar, tú decidiste por tus propios medios venir a morir por regalarnos la salvación. Eterno Dios, te queremos pedir por los padres de Lady Casa, te queremos pedir por los padres de Pablo Serrano, te queremos rogar por la salud del nieto de la hermana Etel. Rogamos porque tú
bendigas a cada una de las personas que están conectadas y sus familias. Protégenos, eterno Dios, del coronavirus. Y si alguno llegare a tenerlo, eterno Dios, coloca tu mano sanadora sobre él para que pueda contar esto como una experiencia. Rogamos tu bendición y dirección. Tú nos dirijas en el resto de esta noche y en esta semana, que es una semana difícil en nuestro país, porque es donde se van a multiplicar más los casos de coronavirus. Tú nos protejas y nos ayudes a mantenernos en casa. Dirígenos y acompáñanos. Te lo agradecemos todo en Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, gracias por estar ahí. Dios me los bendiga y me los guarde. Antes de cerrar, vamos a darles la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz noche. Que Dios